Los estudios culturales son diferentes según el país y la época, pero se puede decir que lo que plantean es el estudio de un campo cultural, campo que se compondrá, que se debe componer de, digamos, todas las prácticas culturales. Ahora, siempre yo creo, a donde quiera que se los practica, los estudios culturales acarrean una inflexión determinada, una dirección determinada, una meta determinada. Y segundo, en cuanto al proyecto de sintetizar diferentes disciplinas, yo creo que siempre hay una disciplina que prevalece, que encabeza, que ordena a las demás. En el caso de Inglaterra, la meta, yo creo, fue la búsqueda del sujeto popular, que terminó en que los estudios culturales significaba estudiar televisión, cine, música popular. Cosa que bueno, fue muy criticada desde el punto de vista de que el sujeto popular de muchos de esos medios es un sujeto, digamos, consumidor, quizá pasivo, y que el rechazo de parte de los estudiosos, los profesores de estudios culturales, del arte complejo, como por ejemplo Beethoven, decía que bueno, no, es para élites, es solo para élites. Nosotros nos interesamos en las formas populares. Eso fue muy criticado. Yo creo que con mucha justicia en el fondo. Es decir, los sujetos populares se van a construir de los tipos de, qué sé yo, de series televisoras, digamos, más crudos. Esa es la cosa, que no deben nunca escuchar a Beethoven ni, qué sé yo, ver películas más complicadas. Y segundo, la disciplina que prevaleció fue la sociología de la literatura. Yo creo que ha sido bien distinto en el Perú, pero primero me voy a referir a los estudios culturales que planteamos, los que enseñábamos y investigábamos la cultura latinoamericana. Nos planteamos sintetizar las disciplinas, no quedarnos dentro de la literatura, incluir la cultura visual, el cine, quizá la música, la danza, etc. Creamos una revista, la revista de estudios culturales latinoamericanos, que sigue existiendo. Sin embargo, creo que del lado más crudo se puede decir que, bueno, cierta cantidad de gente que tomó ese camino lo vio como, bueno, me formé en la literatura, pero ahora voy a agarrar el cine. O me formé en la literatura, ahora me voy a meter, qué sé yo, en la música popular. Entonces que no sé si funciona bien. La literatura no creo que sea como disciplina una base que se preste a los estudios culturales. Quizás cierta manera de leer los textos desde cerca y con una conciencia popular, sí. Dije popular, se me fue la lengua. Con una conciencia política, quiero decir, se puede prestarse.
Por supuesto que quedamos cortos. Nos propusimos encarar todo el campo cultural y nos quedamos cortos, por supuesto. Llegamos a cierto punto a plantear la cultura como formas de producción. Es decir, encarar la cultura, entrar en la investigación de la cultura como formas de producción, si lo logramos en cierto modo. Pueden ser las formas materiales, los soportes materiales que facilitan la circulación de la literatura, la historia material del cine, sus soportes químicos, electrónicos, etc. De cierto modo, empezamos a plantear aquello. Voy a hablar de Vallejo en cuanto nos facilite pensar los estudios culturales desde la poesía y viceversa, la poesía desde los estudios culturales, cosa que no se suele hacer, cosa que produce algunos problemas, los cuales vamos a ver. Pero para anticipar el argumento, si consideramos que anda por el libro Trilce, la experiencia carcelaria, y nos damos cuenta que en realidad Vallejo enfoca la experiencia carcelaria como una producción del tiempo, producción por el manejo del espacio y el tiempo de parte de los guardias, el edificio, el aparato de la ley, etc. Una producción del espacio-tiempo que sucede en la cárcel. También está en Trilce la producción del azúcar. Por una parte, la presencia de la caña, como si fuese naturaleza. Por otra parte, la presencia del ingenio, o sea, la primera forma de producción industrial de América, de las Américas, si se quiere. Pero luego, o sea, porque la producción de azúcar tiene una forma doble, capitalista y precapitalista en cuanto a la extracción de los obreros. Pero luego la producción metalúrgica figura en Trilce y ya figura en el poema 55 en la forma de la soldadura, que obviamente fue un proceso metalúrgico desde mitades del siglo XIX, que hacía mucho agullo, mucho ruido, mucho chillido, pero que era absolutamente central, digamos, para las construcciones civiles, los puentes, y luego, digamos, los automóviles, al menos para repararlos, porque no sé en qué fecha se empezaron a, digamos, ensamblar en el Perú, pero creo que en tiempos de Vallejo no. Ya dije que era y es difícil incluir la poesía dentro de los estudios culturales. Creo que sobre todo porque es complejo el sujeto del poema, el sujeto de la poesía, la subjetividad que produce en el lector, la lectora, no es fácil de rastrear. Será un fenómeno afectivo. Y se puede hablar de la historia de las emociones como parte de los estudios culturales. No creo que se haya hecho con Vallejo. No es cosa que yo conozca.
Pero tal vez existe un problema más general. Si colocamos una forma de expresión artística determinada junto con la construcción de las relaciones sociales y la producción material, si ponemos juntos esos dos fenómenos, o sea, digamos, un poema por un lado, por otro lado, la producción y reproducción de la realidad social y material, es muy difícil que no se reduzca uno de esos polos. La tentación es reducir uno de esos polos para que tenga armonía con el otro. Por ejemplo, reducir un poema a un esquema clasista para que coincida con una comprensión clasista de lo social. Eso voy a volver. Pero la reducción, por un lado o por otro. Hay que hablar de la voz en o de el poema, la voz del supuesto autor, la voz que escucha o imagina o reproduce o siente dentro suyo una lectora, un lector. Se suele identificar la voz con la persona, o sea que Vallejo habla en sus poemas. En el fondo sí, o sea, no hay que meter una especie de laberinto teórico entre Vallejo, el ser histórico, y los poemas. Sin embargo, la voz no es expresión de la persona, ni en la vida cotidiana, ni en los poemas. Pensamos así, pero en el fondo la voz, qué sé yo, es lo que amarra el lenguaje al cuerpo. Es decir, la voz amarra el lenguaje al cuerpo. Entonces, si hacemos una mirada, un acercamiento crítico, lo podemos hacer a través de los poemas de Trilce. Y vamos a encontrar que la mediación de la escritura interfiere con la voz. O sea, las palabras mal escritas, el fin de los versos, el final de los versos, que deja un espacio temporal, que está en la voz natural, pero que no lo vemos así en forma escrita. Esa idea de que la voz es lo que amarra el lenguaje al cuerpo lo tomo de un excelente teórico que tiene sentido de humor, que se llama Mladen Dolar, dice que la voz produce la sensación de que hay alguien que habla, pero en el fondo hay que tomar en cuenta de que es el lenguaje que habla a través del cuerpo de la persona. O sea, en Trilce 1, en Trilce 1, ¿quién hace tanta bulla? Empieza el libro. ¿Alguien se expresa? Pero ¿qué sucede si empezamos a concebir aquella voz como un lugar, un sitio en que las expresiones verbales presuponen un cuerpo que luego vemos que está bajo el reglamento carcelario, que no le dan tiempo para defecar, que se le sitúa también dentro de la producción del capital, a través del guano. O sea que hay una serie de conexiones entre lo despreciable, lo
excretado el valor, el dinero, el capital. Yo creo que todas estas relaciones pasan por la voz, como qué es lo que pasa por nuestra voz cuando hablamos, pero muchas cosas. Vamos a volver a eso. Está, como dije, el tiempo carcelario, la fiscalización del dinero y de por medio una serie de condensaciones de imágenes y cadenas de conexiones, no solo con las Islas Guaneras, sino con todo un tiempo histórico. Quizá el mejor trabajo que incluye la poesía en los estudios culturales es el de Walter Benjamin sobre Baudelaire, que son 3 trabajos, uno corto y 2 largos. Incluye el modo de caminar de Baudelaire por París dentro del propio ámbito afectivo de Baudelaire en conexión con el ritmo de los versos. O sea, entonces, otra vez, la voz se compone ahí de muchas cosas. El tono, eso sí, creo que es una resonancia del cuerpo en el lenguaje, o sea, en dirección opuesta. El tono de una frase, de una charla, de un decir. Un estudioso soviético de principios del siglo XX, que se llama Voloshinov, en un libro que se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje, plantea que el tono de una frase o de una palabra opera como una valoración ideológica del contenido de lo dicho. El ejemplo que él da es un cuento de Dostoyevsky en que aparece la palabra mierda y dice, bueno, tiene 6 tonos simultáneos. Entonces, uno de desprecio, otro de enfrentación, otro de, qué sé yo, de humor, qué sé yo. Entonces, el tono sería la relación de una palabra, una frase, que sea un pedazo de lenguaje, con el afuera. Y no solo sería la resonancia de una frase con lo de adentro del cuerpo. Están las dos cosas. Famosamente Vallejo dijo que lo importante de un poema es el tono y que precisamente el tono que no se puede traducir. Y que lo moderno consiste en el tono de un poema y no en palabras como autobús, ferrocarril, qué sé yo, aeroplano, que ese léxico no produce nada. No creo lo moderno, no tiene ninguna relación, es un error. Lo moderno está en el tono. El poema que da título a los heraldos negros creo que se podría analizar desde ahí. ¿Cuál es el tono de ese primer verso? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. No será un solo tono. Y entre muchas cosas será la producción de una resonancia con un periodo en que la vida provinciana desaparecía como una especie de túnel hacia atrás que resuena. Que es una imagen mía, no tiene nada que ver
con el poema mismo o quizá tenga algo que ver. O sea, una resonancia que es de lo pasado, que está al borde de desaparecer, pero que incluye lo que desequilibra a la persona, el golpe, el trauma. Unas pocas palabras ahora sobre un trabajo de Walter Benjamin que se llama El autor como productor. Es notable la distinción que hace entre el lugar del autor dentro de las relaciones de clase social, por un lado, y por otro lado, la relación de la obra con las fuerzas productivas, con las técnicas productivas, con el aparato expresivo. Eso lo voy a explicar. O sea, la primera propuesta, una obra se puede ubicar dentro de relaciones sociales según su modo de representar el mundo y según la extracción y posición de clase del autor. Ese es el modo clásico de hacer una lectura social o sociológica, si se quiere. La obra se puede situar dentro de las relaciones sociales. Lo otro sería que el modo de producir experiencia se apoya en cuestiones técnicas que normalmente no se perciben. A que vamos a llegar es la técnica del montaje de las películas de Eisenstein, pero podrían ser otras películas de principios del siglo XX, el montaje como técnica, porque la técnica del poema Los Heraldos Negros no es montaje. Es una especie de música continua, sin cortes, excepto en el momento de la frase yo no sé, que produce un corte, que aparece 2 veces. Ese es el corte, pero no hay más cortes. Trilce está lleno de cortes, en un solo verso o en un poema, o digamos casi dentro de una imagen que se divide en 2. Entonces, la propuesta de Benjamin, preguntarnos por el lugar de la obra dentro de los procesos técnicos de la producción. Así, por ejemplo, que una obra que representa la vida de la clase obrera, pero que utiliza un proceso técnico que no difiere de los medios conservadores, de la comunicación social, esa obra en realidad no es nada revolucionaria, sino reaccionaria, a pesar de que represente la clase obrera. Entonces, quizá se dan cuenta que hay un rechazo en esta propuesta de una lectura que se impuso a finales de los años 20 del siglo pasado, pero que tuvo una larga vida. Un modo de leer las obras como si fuesen, como si había que interpretarlas a través del modo en que representan las clases sociales y no a través de sus recursos técnicos de producir la experiencia. Brecht, que era de la misma época de Benjamin, hablaba de la producción de la experiencia. Y en su teatro lo lleva a cabo ese pensamiento. O sea, la obra literaria que solamente utiliza el aparato expresivo existente, en lugar de cambiarlo, habría que considerar esa obra de poco
valor literario. O sea, estamos en las puertas de una larga pelea entre cierta crítica comunista de la Unión Soviética y otra crítica que dice, bueno, ustedes solo ven el fondo, no ven la forma. Yo creo que es una cruda reducción del asunto, es decir, fondo o forma, contenido o forma, formalismo o realismo. Esa no es la cuestión, pero desgraciadamente acabó ahí un poco el argumento, la discusión. Una obra de poco valor literario no puede tener un valor político importante. Es difícil lo que él plantea, yo creo que es verdadero. Echemos una mirada sobre Trilce desde ese punto de vista. En la propia escansión de los versos, es decir, donde caen los acentos, el ritmo, encontramos un tiempo recortado en pedazos, el tiempo homogéneo, vacío y cortado en pedazos de la cárcel. Así el famoso poema 2 de Trilce, que empieza con versos que podían casi haberse incluido en los heraldos negros, con artículo, digamos, la bomba aburrida del cuartel achica, el mediodía estancado entre relentes. Con pequeños cambios esos versos podían haberse incluido en los heraldos negros por el ritmo, por el tono. Pero mientras prosigue el poema empieza a suceder otras cosas. O sea, los gallos escarbando, bueno, igual. Pero digamos ¿qué pasa con las repeticiones? Mañana, 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 mañana. O nombre, nombre. No es sujeto, verbo, complemento. No hay movimiento sintáctico, ¿verdad? No hay movimiento sintáctico, no hay oraciones. Hay lo que algunos críticos han llamado parataxis, es decir, ordenamiento que va al costado de la sintaxis, en contra de la sintaxis. Es un poco el tiempo carcelario que vacía. Un par de versos más de otro poema de Trilce, fósforo y fósforo en la oscuridad, lágrima y lágrima en la polvareda. El tono no está tan lejos del siglo XIX, de los heraldos negros, pero con la repetición sucede algo, fósforo y fósforo en la oscuridad. No hay oración, no hay movimiento, digamos, convencional, hay repetición vacía que se reproduce en la sintaxis. Tiempo carcelario y tiempo de la pulsión del poema se entrelapan. Tiempo carcelario, vacío, repetitivo. Tiempo de la pulsión del poema, o sea, tiempo del afecto, del deseo, del cuerpo. Está medio capturado, ese tiempo corporal por la cárcel, y medio no capturado. Procesos repetitivos de la sociedad moderna.
la producción en masa de Henry Ford, el Fordismo, y lo que vivimos ahora, el post-Fordismo, del trabajo remoto, trabajo de pantalla, trabajo de horario absolutamente expuesto a los dueños de empresa, post-Fordismo. Quizá tenga su parecido. Otro ejemplo, Vallejo dice, hoy la muerte está soldando cada lindero, cada hebra de cabello perdido. La muerte está soldando cada lindero, cada hebra de cabello perdido. La soldadura metálica, claro, incluye linderos, lindes, bordes que se juntan y se sueldan. Pero por otro lado, está soldando cada lindero a cada hebra de cabello perdido. Eso es otra cosa. Es un poco la mirada de Dios según el Evangelio, según San Mateo, que Dios ha contado cada cabello de la cabeza, de cada humano. O sea, proceso industrial, concepción teológica, que se sobreponen y no pueden desenredarse. O sea, un tipo de producción, de experiencia, a través de la sintaxis y, digamos, las cadenas de referencias que pasan por la palabra soldar, la palabra lindero, la palabra la frase hebra de cabello. Son cadenas de lo que llamamos técnicamente significantes. En la poesía que había afectado a Vallejo, por ejemplo la de Rubén Darío, encontramos procesiones que un poco representan, corporalizan el devenir de las emociones, procesiones. En Eguren encontramos en Darío procesiones convencionales. En el poeta peruano Eguren, procesiones de figuras, o lo que él llama figurantes, que incluyen figuras, incluyen autómatas. O sea, Eguren incluye autómatas dentro de la noción de la procesión. O sea, hay dos mundos encontrados ahí. Producción de la experiencia afectiva. El autómata obviamente es lo moderno extraño, lo moderno amenazante. La procesión no es el único modelo de movimiento en los heraldos negros. Está la evocación lírica, a veces nostálgica, que equivale a cierta construcción del objeto. O sea, la persona que evoca un lugar, un paisaje, una persona, un objeto, nostálgicamente, vive un tiempo en que esa rememoración es posible y que seguramente pertenece a la vida cotidiana, ese tipo de rememoración. Pero la persona que vive el tiempo carcelario no tiene a su disposición, según Vallejo digo, no según quizá otros presos, no tiene a su disposición esa producción de la experiencia, que es la rememoración nostálgica. Ejemplo de eso, un té lleno de tarde que le ofrece la madre de la amada,
un té lleno de tarde. O sea, el objeto té se carga de una cierta temporada, que es la temporada del amor, que obviamente al final del poema se destroza, desaparece, se hace trizas. Pero, digamos, los primeros 13 versos sostienen ese té lleno de tarde, hasta que el objeto que se carga de la emoción amorosa esa forma de la experiencia nos acompaña todavía, pero creo que ya es menos común. Otro poema de Trilce, empieza la tarde cocinera. O sea, aparece en ese poema una comida, se supone que es de pollo. Y los dos personajes del poema no pueden comer esas aves. El objeto se carga, sin embargo, al no poder comer esas aves, hay una especie de disyunción, distancia, ironía tal vez, y dolor. Porque el dolor en Vallejo quiebra la unidad de la experiencia. El dolor nostálgico no quiebra la unidad de la experiencia, ¿verdad? Entonces, vamos sentando diferentes modos en que se crea la experiencia, que se entroncan entre sí, que van apareciendo en los primeros poemas de Vallejo. Vamos a acercarnos a los poemas humanos, que sería un lugar mucho más fértil para lo que estoy planteando, porque incluyen procesos industriales, mineros, capitalistas, incluyen la agricultura precapitalista, incluye el paisaje capitalista y el precapitalista. Entonces, mucho más complejo. Pero estamos hablando todavía de contenidos, ¿verdad? No estamos hablando del aparato de producción, en este caso, digamos, de la lectura. No estamos hablando todavía, vamos a llegar a eso. No voy a hablar de la transición entre Trilce y poemas humanos. Eso sería tema de otra discusión. Pero solo voy a decir que ese arco temporal más largo, más grande, que caracteriza a los poemas humanos, se relaciona con la conciencia histórica. Y en Vallejo se le produce fuertemente la conciencia histórica estando en París, estando fuera del Perú, quizá porque París representaría una modernidad ya acabada, obviamente según la burguesía francesa, ya hemos llegado, ya. Es lo más moderno que puede haber. Lo hemos construido, somos ciudadanos maduros de una sociedad madura, etc. Obviamente Vallejo no está de acuerdo, pero le provocó reflexiones sobre la temporalidad histórica, esa experiencia de París. Ahora, el montaje. Les pedí que echaran una ojeada a la película de Eisenstein, La Huelga. Creo que perderíamos algo de tiempo si intentamos conectarnos con la red. Se puede hacer
¿Quieres verlo? Sí. Mientras intentemos, en el minuto 10 más o menos, aparecen unas caras en esa película, que es el 1924, creo, sí. Caras de los dueños de fábrica. Y se superponen caras de animales encima de las caras de los... Sí, creo que es anterior. Ok. Bueno. Quizá me equivoqué de minuto. Bueno, ya tienen una idea. Ya. Quizá viene después. Si quieres lo puedo dejar ahí mientras vas hablando. Ya, ok. O sea, el ritmo de las tomas de Eisenstein es muy rápido, contrastivo, relata una situación, siendo cine no sonora, importa muchísimo la juxtaposición de imágenes. Y él mete los animales como una especie de alegoría de los gestos humanos y los... Sí, sí, creo que ya va a empezar. Son los espías, ¿no? ¿Ah? Son los espías de los... Sí, son los espías de la gerencia. Claro, pero no hemos llegado. Bueno, esa superposición técnica, pero sería un poco burda, o sea, para nosotros que vemos el cine actual, absolutamente pasado de moda las superposiciones, doble exposición, animal y ser humano así. Eisenstein dice que en el fondo es la esencia del cine, porque cada segundo de imagen que vemos en realidad se sobrepone encima del segundo anterior, que se superponen las imágenes. Y gracias a la lo que técnicamente sería... Efecto Kuleshov. Efecto Kuleshov. Sí, puede ser. No soy experto, pero es la retención ocular de la retina. Ponía una chica en bikini, luego una cara del hombre y el hombre parecía excitado. Eso, sí, sí. Para Eisenstein eso está en el fondo del cine, que se van superponiendo las imágenes en la experiencia del espectador. Y una sola imagen incluye otras imágenes. Una sola toma, en realidad, tiene superposiciones dentro de sí. Habla Eisenstein en su libro El sentido del cine, de la soldadura. Utiliza precisamente esa palabra para hablar de la relación de una toma con otra. Vallejo dice en un artículo que le admira mucho a Eisenstein por en francés, coupage, o sea, los cortes de las tomas, los microsegundos que elige Eisenstein. La secuencia final es muy famosa en ese sentido.
sentido, ¿no? Con la matanza de las vacas. Hacia el final es mucho más evidente con la matanza de las vacas como una especie de... Se me ocurre alegoría, porque en el fondo ese cine lo hizo para un público sobre todo campesino. Sí, mejor lo cortamos ya. Mejor lo cortamos. Ya, muchas gracias. Sí, dice el soporte material del cine es la soldadura. No quiero decir exactamente el proceso industrial, pero ese juntar técnico de planos es la esencia del cine para él, para Eisenstein. No solo entre una toma y otra, sino dentro de una sola imagen hay soldadura de elementos. Dice, el montaje destruye el aparato tradicional de la perspectiva, ese aparato que vemos en las pinturas clásicas, que hay un punto de perspectiva. Y que el montaje abandona el enfoque fijo. Entonces se mueve la mirada entre diferentes ángulos, cercanías y distancias, todo lo cual está muy ya dentro de la vida cotidiana nuestra, que lo vemos en la televisión, etc. Él hace una analogía con el jazz, que no hay jerarquía en el jazz entre los instrumentos. Cada uno puede acceder a ser solista, mientras que la orquesta tradicional tiene primero los violines y más atrás los bajos, más atrás todavía los, ¿cómo se llaman? Tímpanos. Timbales. Timbales, ya, los timbales, o sea, jerarquía. Mucho más sorprendente es el cine de Giga-Bertov, el hombre de la cámara, en que los cortos a veces son de un solo segundo o menos. Va saltando, saltando, saltando. Además, cambia la relación entre lo arriba y lo abajo. Y se filma a sí mismo pasando en un camión, dando vuelta a la máquina, mientras pasa por las calles. O sea, cine igual movimiento. Hay una escena del divorcio, el proceso de divorcio en la nueva Unión Soviética. O sea, una pareja se hablan, entran, ponen los papeles, ya, salen. El divorcio comunista. En la literatura, lo muy extraño sería que para Eisenstein el montaje ya está en el poeta inglés Milton, John Milton, siglo XVII, que su gran poema Paraíso Perdido es un poema de montajes, dice Eisenstein. Y lo prueba de un modo bastante convincente. Pero son montajes más lentos, obviamente. Hay una batalla entre los diablos y los ángeles qué sé yo, me hace recordar el Señor de los Anillos, una especie de batalla entre el mal y el bien en Milton, en que hay cortes bastante rápidos entre lo cercano, lo lejano, las caras y luego la floresta de picas, claro,
¿cómo se llaman eso? ¿Eh? Sí, 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 sí. Vamos a ver un poema de poemas humanos desde estos planteamientos y lo vamos a intentar pensar juntos, que es el poema Parado en una piedra. A ver si lo encuentro. Ok. No tiene título. Es del año más o menos 2028 y luego lo revisó Vallejo, este poema. Tiene elementos realistas y no realistas. El obrero parado en una piedra, desocupado, hace eco de las estatuas en la Unión Soviética a los obreros héroes, sobre todo uno que se llamaba Stakhanov, que había sacado una cantidad de carbón descomunal, entonces le hicieron una especie de héroe, un poco para dar coraje a los demás obreros, o sea, en realidad para dar vergüenza y culpabilidad. Pero lo monumental se destroza con esos adjetivos: astroso, espeluznante. Y van a ser una serie de elementos que igualmente rompen lo monumental. Piojos, un sonido y luego un papelucho, un clavo, una cerilla, que todavía voy a bajar el poema. Es importante señalar que la lectura que más prevalece, sí. Y el humor de Vallejo también, o sea, la media referencia a los testículos, pero que no prevalece, creo que entra y sale. La lectura que prevalece, que ha prevalecido en la tradición crítica, es que a despecho de la pobreza, suciedad, falta de dignidad de ese obrero, al final su figura se redime como expresión de, se puede decir, la fuerza del trabajo. Se redimen esos elementos, papelito, clavo, cerilla, que en realidad no tienen sentido, o sí tienen sentido. Nos hace una pregunta, creo, el poema. ¿Tienen o no tienen sentido? Se redimen, se incluyen en un relato así de vencer los enemigos históricos que producen el desempleo, o más bien no logran llegar al estatus de símbolos. Eso digo porque creo que en el fondo el debate está en torno a la simbolización. ¿Cómo se produce? ¿Desde dónde? ¿Con qué aparato? ¿Con qué aparato social? ¿Con qué aparato del poder se produce o no se produce? ¿Desde qué mirada? ¿Una simbolización? ¿O falla
y quedamos en lo burramente material, sin significancia mayor. Creo que esa es la pregunta. Y que lo curioso sería, del río brota entonces la conciencia. Qué difícil, pero si fuera una película, tal vez veríamos el río Sena con su mezcla de dignidad histórica y a la vez de que es expresión de una ciudad hecha de lobos abrazados, es decir, de una ciudad que depende del conflicto, de la agresión que fomenta el capitalismo. O sea, el lobo siendo un poco como en Eisenstein, figura alegórica de la agresión. Pero ¿por qué entonces brota de la Sena la ciudad? Imaginemos una toma de cine en que vemos el río, entonces el río empieza a producir una noción de la ciudad. Pero obviamente ese río está ya producido por la conciencia. No podemos decir que un paisaje produce un cierto tipo de conciencia. Si estamos pensando en la producción de la experiencia, no puede ser. El paisaje se va construyendo desde los sentidos humanos según la perspectiva o según la nostalgia, es decir, nostalgia por un pasado pastoril, desde el caminar, desde el tren, desde el que trabaja, la persona que trabaja, o desde la persona que medita, etc. O sea, no hay paisaje como tal, está lo producido. Entonces pienso yo que en el fondo el río, del cual brota la conciencia, es ya un producto cultural, es un signo cultural, es un producto cultural, el río, que un poco resume, condensa la historia francesa. Inclusive en las postales turísticas. Objetivación de la mirada. Lo llama monumental el poema, llevando sus ayunos en la cabeza cóncava. Podía ser metáfora, o sea, se le ha vaciado la cabeza, qué sé yo, por el dolor. No creo que sea metáfora, creo que es imagen cubista, como lo encontramos en Picasso, pero aún más en Juan Gris. Mirar la cabeza desde varios ángulos simultáneos, ya tenemos una cabeza vacía, o al menos vaciada, cortada en diferentes planos. Yo creo que pasa por ahí. Producción técnica, el cubismo del espacio que rechaza la perspectiva y trabaja desde el encuentro de planos diversos sin resolución, ¿no es cierto? Sin resolución. Tenía por ahí una cabeza de Juan Gris, pero lo que pasa está en el otro. A ver si Juan Gris, sí. En realidad cabeza de una mujer, dice.
Juan Gris, sí. G-R-I-S, Juan Gris. Era gran amigo de Vallejo en París. Madrileño. ¿Qué más? ¿Juan Gris qué? ¿Cabeza? Sí, cabeza. ¿Qué estamos buscando? Creo que está ahí en la wiki. ¿Eso? Ya. Ahí dice el retrato de la madre del artista. ¿Retrato? De la madre. Que un poco nos conviene porque estamos hablando de un poeta para quien la madre un poco era el significante más importante. Al menos hasta cierta edad, quizá para siempre. O sea, pero la cabeza cóncava es una cabeza que no está llena. No se imagina a la persona como llena de lo adentro, de lo íntimo, de los afectos, de los sentidos del miedo, de la angustia, o del placer, etc. Lo vaciado no puede tener esa sensación de lo lleno que encontramos en la cultura tradicional, ¿verdad? Hasta Rodin, pero sobre todo, en la escultura anterior, el volumen de la persona está lleno de la interioridad. Eso no es individuo, digamos, ese obrero del poema. Volvamos al texto, sí. Aquí. Entonces la relación entre las herramientas y máquinas industriales y el obrero, palabra que no aparece en el poema, lo llama el parado. La relación entre las máquinas y esa persona. Obviamente hemos pasado por una fase en que lo adentro de su cuerpo corresponde, el sudor, a la sangre rehusada. La sangre sería la energía del trabajo rechazado en la situación de paro, de desempleo, de crisis del 1929, la gran crisis del paro de esos años. Zarpas es un elemento natural de los animales dentro del acero. Y los positivos tienen que ver con la electrónica, sus venas con la sangre. Entonces, se entremezclan los elementos de dentro del cuerpo con los elementos de la producción industrial moderna, como si el cuerpo estuviese entramado en una especie de matrimonio atroz con las máquinas. Fracasos triunfales, individual 30 millones, entonces, pero andante en multitud, entonces lo colectivo se incluye dentro de lo individual. El retrato, el talón
el salto. Se supone que es la potencia del cuerpo, la potencia de movimiento y de esfuerzo, de trabajo del cuerpo de la persona. Dije matrimonio atroz, herramienta atroz. Hay que ir a Jacob Epstein, Rock Drill. Es una escultura extraordinaria. Acabó así, pero empezó así. Esta es la máquina para perforar las rocas. Esa es la figura del obrero, que parece medio insecto, medio esqueleto, medio máquina. Horroroso, creo. Sí, o sea, empezó trabajando eso año 13, que sé yo, del siglo pasado, pero acabó en eso mucho más tarde. Obviamente, Lucas, con Star Wars, había mirado cosas de ese tipo y sabía sacar ventaja de Wikipedia. Es atroz, ¿cierto? Realmente atroz. Y que es la relación entre la parte pélvica del cuerpo y la máquina, también atroz. Lo que vamos a ver luego es cómo la propuesta de la base de las fuerzas productivas y la superestructura de la cultura puede corresponder a esa figura. Vamos a hacer una pausa antes de llegar a eso. Entonces, voy acabando esta primera parte de la exposición. Vamos un poco más abajo, sí. Paradas las semillas con sus sumisas síntesis al aire. Un verso lírico que creo que en español hasta la poesía del siglo XVI suena un poco aquí. Es como que hay una especie de eco larguísimo. Pero en cuanto a lo que nos puede interesar desde los estudios culturales, petróleos conexos, o sea, la comprensión molecular de los petróleos como moléculas muy largas que permiten la viscosidad del petróleo, ¿verdad? Son las moléculas más largas, bueno, entre las más largas. Entonces está una comprensión científica, pero ¿cómo puede pararse la síntesis molecular de los átomos a raíz de una crisis económica en que quedan millones de personas sin trabajo? No voy a tratar de responder, pero vamos a preservar esa pregunta. ¿Cómo podrían relacionarse? ¿Cómo chilla el motor en su tobillo? Podemos ir a los murales de Diego Rivera, murales de Detroit Murals. Quizá la pintura más, sí, quizá, sí, ¿cuál? Esta. Ya. Si se puede hacer más grande, quizá no, ok. Espérate, voy a ajustarlo en Chrome, que es Ya. mi territorio más conocido. ¿Y aquí cuál?
Sí, es un poco difícil. Esta es la más interesante, creo. O sea, sí, ahí están los cuerpos, la fundición atrás, los cuerpos un tanto estilizados según el modernismo pintórico, modernismo en sentido anglosajón. Relación estrecha con el metal, con las máquinas. Sin embargo, yo creo que no hay dolor. No está el dolor. No está la relación atroz con la máquina. No está. Es una celebración de la labor desde un pintor que fue afectado bastante por la idealización de la labor que se había establecido en la Unión Soviética. A pesar de que hay una relación feliz con la máquina, a Rivera le rechazaron la comisión por ser demasiado socialista. Bueno. Volvamos al poema. Al final. Ya. Entonces, la pregunta sería doble o triple. Primero, la relación entre estos objetos intrascendentes, humildes y hasta sucios, con la persona, con la figura del obrero parado, desempleado. ¿Es una relación de tipificación social? ¿O es una relación entre su vida material, cotidiana, y su situación, digamos, de desempleado? ¿O es más bien una especie de fracaso del acceso a la simbolización, digamos, a la dignidad de la significación representativa? Porque claro, la idealización del trabajo requeriría, yo creo que esos elementos de un modo u otro se cargaran de un sentido épico, o al menos un sentido humano. Son varias preguntas que quiero dejar en pie. Vamos a hacer un corte que sea de 10-15 minutos. La próxima parte será una exposición de la teoría de la base y la superestructura, las fuerzas productivas y la cultura, como instrumento, con la pregunta siempre de hasta qué punto es útil, hasta qué punto nos sirve en los estudios culturales ese esquema. Bueno, vamos a descansar un poco y volver a esas preguntas. Pero si hay alguna observación puntual, perfecto. Una pregunta puntual. Sí, maestro. Nos habló usted. Hable un poco más. Nos habló, maestro, del tono. Ya. Solo lo definió y no nos dio algún acercamiento más concreto. Y por otro lado, nos habló también de que Vallejo trata de reproducir en la estructura, más que por los significados de sus frases, trata de reproducir esos movimientos que quiere representar por la forma de
de cortar y continuar versos. Esto podría de alguna manera relacionarse con las 4 estaciones de Vivaldi, en que él usa la música para ir más allá de los tonos y representar al borracho tambaleándose en la primavera, para representar los silbidos de los pájaros con los instrumentos. ¿Podría vincularse con eso? O quizás no hay tanto una ruptura de sintaxis en Vivaldi como en lo de Vallejo. En el caso de Vivaldi no es una ruptura de la sintaxis musical. Esas dos cosas. Sí, ejemplo del tono, el poema, si lo encuentro. ¿Te acuerdas, Alex, del poema del té lleno de tarde? ¿Qué número tiene? ¿Cuál es? ¿Perdón? El poema del té lleno de tarde. Ah, sí. Tu bahía, tu gran clamor. Creo que es un buen ejemplo del tono. 34. ¿Eh? 34. Ya. Ok. Ya. El tono aquí. Trilce 34. Se acabó el extraño con quien tarde la noche regresabas, parla y parla. Ya no habrá quien me aguarde, dispuesto mi lugar, bueno, lo malo. Se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor, la charla con tu madre acabada, que nos brindaba un té lleno de tarde. Los dos sentidos del tono están, o sea, el tono como expresión afectiva y el tono como término musical con la vocal A. Se repite la vocal A, se corta con la vocal E. Un té lleno de tarde. Tono nostálgico, adolorido, pero siempre con que el objeto de la pena está. Sigue existiendo. No como el montaje que ya desaparece, sino sigue existiendo. Gracias a las rimas, al ritmo, a los sonidos, ¿no? Vivaldi no sabría decir si hay como una relación con el movimiento en la parte que se llama la primavera, no estoy seguro. Bueno, él mismo escribió en su partitura, esta parte está simulando a los borrachos que están tambaleándose. Ya. Se nota que el violín hace unos movimientos medio similares acústicamente. Movimiento casi violín, entonces. Sí, los violines hacen un movimiento Sí, que sí, suben sí. y bajan así, y él escribe en su partitura, aquí los borrachos están tambaleándose. Ya. Podría ser, sí. Sí. O sea, justo con que para Eisenstein, que fue el primero a pensar a fondo el montaje, existe en la poesía del siglo XVII. Entonces podría existir en la música del Vivaldi es del 18, pero en fin, no importa. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pedido de aclaraciones. O si no, podemos empezar con cualquiera de ustedes que quisiera pedir que aclarara algo. Ok, de acuerdo, vamos a descansar un rato. Sí.